Eh, bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Iván Carrino, soy el subdirector de la maestría en Economía y Ciencias Políticas de esta institución, una maestría que ya tiene sus años dentro de SEADE, fue creada en 1993, mientras que aprovecho para darles también la bienvenida a SEADE y a este evento que esta institución está realizando hoy. SEADE es la Escuela Superior en Economía y Administración de Empresas, y fue fundada en el año 1978 y fue el primer instituto que trajo programas de maestría a nuestro país. Así que para mí es un lujo formar parte de esta institución y también ser coordinador de la maestría en Economía y Ciencias Políticas. Hoy estamos aquí reunidos para dar inicio a un ciclo de charlas que hemos pensado para homenajear de alguna manera o conmemorar una fecha importante en nuestra, digamos, tradición de pensamiento. Hace 150 años, nada menos, se publicaba un libro llamado Principios de Economía Política, así fue como se tradujo al mundo hispanoparlante. En realidad en inglés se llamaba Principles of Economics, pero ni siquiera ese era el título original, porque el título original estaba en alemán y yo no sería capaz de intentar pronunciarlo en dicho idioma. El libro Principios de Economía, escrito por Karl Menger, inaugura una etapa en la historia del pensamiento económico, que podríamos decir que es la etapa neoclásica de la economía. Menger, junto con otros, fue el padre de la revolución marginalista, pero tampoco me quiero meter en esos detalles que son de los que vamos a hablar en el cuerpo principal de esta charla. Simplemente decirles que queremos homenajear, que esta fecha nos parece importante, eh, porque SEADE, digamos que ha traído a la Argentina y ha sido una parte principal de la difusión de este enfoque metodológico sobre la economía, que es el de la escuela austríaca. Por supuesto, complementado con otras corrientes, con otras áreas. A Adrián Rabier, que es el director del programa, y a mí nos gusta hablar de un mainline economics, en línea con la descripción del académico Peter Boettke, y este mainline economics englobaría a la tradición de pensamiento desde Adam Smith, pasando por la escuela austríaca, pero sumando elementos como la escuela de la decisión pública, la economía institucional y otras corrientes que nos permiten entender la economía, la política y, en definitiva, el devenir de nuestros países y nuestra civilización. Este ciclo de charlas está conformado por 4 reuniones que empezamos hoy. Hoy, 2 de noviembre, empezamos con una charla específicamente sobre este libro y los aportes de su autor, Karl Menger. En breve voy a presentarles a quien nos va a estar acompañando como orador principal de este día. La semana que viene, el 9 de noviembre, martes, a la misma hora por el mismo canal, voy a estar yo, oficiando de protagonista, presentando mi más reciente trabajo, el libro que se llama La Gran Desproporción, donde analizo lo que ha sido este último año y medio en que entramos en pandemia, en que el mundo entró en un estado de excepción casi jamás visto en la historia de la humanidad y todas las consecuencias políticas y económicas que eso ha generado sobre nuestra vida. Les recuerdo que esa charla la vamos a tener en formato virtual, como está ocurriendo ahora, pero también habrá quienes podrán ir a SEADE. Además, será una oportunidad grandiosa para que conozcan nuestra universidad. Está renovada, el edificio está completamente nuevo y está listo para acoger a todos los que quieran estar. Pero lo que sí, si se anotan en la charla, van a tener que aclarar que van a ir de forma presencial, porque el cupo es medianamente limitado, tenemos espacio como hasta para 50 personas, pero obviamente digamos, no podemos exceder esa cantidad porque la gente no entra directamente. Así que todo lo que exceda de eso podrá estar
de forma virtual. Y obviamente, si vivís fuera de la ciudad de Buenos Aires, si estás en cualquier provincia de la Argentina, o incluso fuera de la Argentina, vas a poder seguir la charla de forma virtual sin ningún problema, como lo estás haciendo ahora. Bien, no solo eso es el 9 de noviembre. El 18 de noviembre, es jueves, va a conversar con todos los interesados, Adrián Rabier, y va a hablar nada menos que de la historia de la escuela austríaca, pero haciendo foco especialmente en la escuela austríaca y su historia dentro de nuestro país. Hay una larga tradición de la escuela austríaca en Argentina, es reconocida a nivel mundial lo que han aportado los académicos argentinos a esta tradición de pensamiento, y Adrián Rabier se ha tomado el trabajo de hacer un relevamiento de todo este proceso desde el momento en que llegó la escuela austríaca hasta los tiempos actuales. Eso es el 18 de noviembre, es jueves, y esa charla sí va a ser virtual. Y cerramos este ciclo, el día 30 de noviembre, con una conversación, con un debate, pero más que debate, fundamentalmente una conversación entre dos pesos pesados de la economía argentina y diría de la economía, del mundo de las ideas económicas a nivel global. Estarán el doctor Domingo Cavallo y el doctor Alberto Venegas Lynch conversando sobre las reformas monetarias de los 90 y también el presente y el devenir de la economía argentina. Por primera vez, estos dos grandes referentes de la economía, y uno podría decir desde un lado tal vez pro mercado del espectro ideológico, aunque con diferencias entre ellos, por primera vez los vamos a tener juntos en una conversación que va a ser también virtual, en una conversación que seguramente va a ser muy rica y muy nutritiva para todos los que participen de ese evento. Así que este es el ciclo de charlas. Como verán, hay un foco en la Escuela Austríaca de Economía. Cuando yo dé mi presentación y hable sobre mi libro, también voy a hacer foco en cuestiones que tengan que ver más con lo que los académicos de la Escuela Austríaca han dicho sobre la pandemia, porque obviamente también hago un foco en eso en mi trabajo. Y todo esto nos lleva a presentarles, a todos los que están aquí presentes, un curso que va a tener su segunda edición a partir del 5 de enero, ¿sí? El 5 de enero del año 2022. ¿Sí? Este curso es un diploma que ofreció SEADE el año pasado, que funcionó desde enero a marzo, con una enorme cantidad de inscriptos. Realmente hemos estado muy satisfechos del resultado. Y el diploma se llama Diploma en Economía Austríaca. Les estoy dejando el link en el chat. No sé si lo tienen ahí en el PowerPoint, pero ahí les dejo el link para que tengan toda la información completa. Bueno, el diploma comienza el 4 de enero, ¿sí? Y consiste en 10 módulos, ¿sí? Son 10 cursos de promedio 2 clases cada una, donde se ven cuestiones de historia del pensamiento económico, cuestiones de economía internacional, cuestiones como el rol del Estado, como la epistemología de la escuela austríaca, la visión de la microeconomía, la visión de la macroeconomía, la teoría monetaria. 10 cursos breves de 2 clases cada curso en promedio, explicando los puntos fundamentales de la escuela austríaca de economía. Es un curso especialmente apuntado a estudiantes universitarios y también a alumnos que estén por debajo de la edad universitaria, terminando el secundario tal vez. Nos enfocamos específicamente en ese público, aunque por supuesto podemos hacer alguna admisión adicional a personas que no cumplan con estos requisitos, con este objetivo principal del curso. Y solo para cerrar, los docentes de este curso son Adrián Rabier, Alberto Venegas Lynch, hijo, Gabriel Zanotti, Gustavo Matei Trejo, Iván Kachanowski, Ricardo Manuel Rojas y quien les habla hoy en día. Así que espero que encuentren de interés todas estas actividades que estamos llevando a cabo en SEADE, que se anoten en las próximas charlas, que
que se empapen de la información sobre nuestro diploma y que si les interesa se anoten. Bueno, gracias por escucharme. Pasemos a la actividad de hoy. Tengo el gusto de presentar a el doctor Daniel Fernández Méndez, quien es director de UFM Market Trends, un newsletter de análisis económico financiero que produce la universidad, la prestigiosa y famosa internacionalmente Universidad Francisco Marroquín. Además, Daniel Fernández es profesor a tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas de dicha universidad, y ahí da cursos de teoría monetaria y bancaria, ciclo económico, teoría del capital, microeconomía y econometría. Además, pueden seguir a Daniel Fernández en su canal de YouTube y también en sus redes sociales, que más adelante les compartiré en el chat. Para mí también es un gusto que Dani esté acá, fue compañero mío en la maestría que hicimos en el año 2011, maestría en economía de la Escuela Austríaca que cursamos en Madrid, de donde él es oriundo. Y bueno, fue una gran experiencia para ambos, hemos quedado en muy buenas relaciones. Yo me alegro mucho que él sea un profesor destacado de semejante universidad allá en Guatemala, y creo que todos tenemos que estar honrados de tenerlo aquí en este Zoom para hablarnos nada menos que de la obra de Carl Menger, de ese libro que estamos conmemorando y de la influencia que ha tenido. Así que bueno, muchas gracias Daniel, bienvenido a la Argentina de alguna forma, a Buenos Aires, y bueno, te dejo continuar. Muchas gracias de vuelta, todo tuyo el escenario. Muy bien, gracias Iván. Sí, fue ya 10 años, ¿verdad? Desde que hicimos el máster, parece que fue ayer. Si algo descubrí yo de Iván en ese momento es que es un fantástico economista y menos mal que no se dedicó nunca a bailar. Es el peor bailarín que he conocido en mi vida. Y te lo dice en español, que no sabe bailar ninguno. Bueno, gracias, la verdad que es un placer, un privilegio para mí estar aquí y volver a verte, aunque sea de esta manera, Iván. Y bueno, voy a poner, si os parece, voy a compartir mi pantalla, solo la voy a poner aquí a pantalla completa. Dime si se ve o si se ve bien lo que... Iván, porfa, si se ve a pantalla completa la presentación. Sí, todo perfecto. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a empezar con... básicamente yo voy a poner mi libro... voy a intentar extraer los puntos más importantes de las aproximadamente 300 páginas que tiene Carl Menger en este libro, y luego voy a hacer alguna aclaración en base a un par de puntos muy concretos, en concreto a la teoría monetaria y a la teoría del capital, que Menger a lo largo de su vida cambió un poquito su forma de pensar. De hecho, en algunos otros textos no llega explícitamente a contradecir lo que dice aquí, pero desde luego sí lo matiza muchísimo. ¿Vale? Entonces, bueno, venga, vamos a empezar. Lo primero es la teoría del valor. Usualmente se dice que pues, Menger revolucionó junto a Jevons y a Walras la teoría del valor. No es cierto. La teoría del valor, la más aceptada, es verdad que era una teoría, cuando él escribe, una teoría objetiva del valor. En concreto, la teoría objetiva del valor más desarrollada era la teoría del valor-trabajo, que pues tiene sus orígenes también de forma muy antigua, pero se había desarrollado mucho, sobre todo con David Ricardo, y había alcanzado pues, un punto también de desarrollo importante en Karl Marx. Bueno, pero no significa que la teoría del valor subjetivo no estuviera por ahí rondando. De hecho, por ejemplo, Menger cita un montón de otros autores alemanes y por ejemplo, uno de los que más cita es Carl Nies, y Nies básicamente tiene exactamente la misma teoría del valor que Carl Menger. Por lo tanto, aquí, sinceramente, no hay nada muy nuevo. Incluso uno puede extraer, como digo, de pensadores mucho más antiguos, incluso 2, 3, 4 siglos atrás, indicios de teoría subjetiva del valor. Bueno, ¿qué sí es nuevo? ¿Qué sí no solo nuevo, sino revolucionario? De hecho, se llama, pues eso, revolución marginalista. La solución a la paradoja del agua y los diamantes. ¿Qué es esto de la paradoja del agua y los diamantes? Es una paradoja que, por cierto, tardó más de 100 años. Ahora la vamos a ver que es muy sencillo solucionarla. En su momento no parecía que fuera tan sencillo. La paradoja, pues, como digo, más de 100 años de por ahí economistas peleando entre ellos a ver cómo solucionarla. Bueno, la paradoja básicamente es la siguiente.
Si hay algo que tiene tanto valor para la vida humana como el agua, sin agua más o menos queda todos claros que moriríamos pues la raza humana se extinguiría en menos de una semana. Parecería que algo completamente inútil, como es un diamante, ¿para qué vale? Ahora sí le hemos encontrado quizá algunas aplicaciones industriales a los diamantes, en cuando escribe Menger prácticamente ninguna. Algo tan inútil como un diamante resulta que tiene un valor alto y sin embargo algo tan útil como es el agua para la vida, no solo la vida humana, para toda vida en el planeta, pues tiene un valor que muchas veces es cero. Ahora vamos a comentar qué pasa cuando los bienes tienen un valor de cero. Bueno, ¿cuál es la solución? Que es una solución que llegan de forma independiente 3 personas, Jevons, Walras y Menger. La solución es la marginalidad, aquí por eso se llama la revolución marginalista. La marginalidad es la solución a esta aparente paradoja. Dicho de otra manera, lo que están haciendo estos autores es decir, mirad, a veces es más importante hacer una buena pregunta en economía que dar una buena respuesta a una pregunta equivocada. Nadie en su sano juicio se ve obligado a tener que elegir entre toda el agua del mundo o todos los diamantes del mundo. Si así fuera, nadie en su sano juicio tampoco elegiría los diamantes. Porque como digo, incluso si fuera para una persona solo, bueno, pues vas a pasártelo muy bien un par de días porque te vas a morir de sed después. Por lo tanto, lo que determina el valor no son las cantidades completas de un bien, sino las cantidades marginales del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los bienes dependen no solamente de la persona, teoría del valor subjetivo, sino de las condiciones en las que está la persona. Entonces, Menger pone un ejemplo del desierto, es un ejemplo que se utiliza mucho en los cursos introductorios de economía. Si estamos en un desierto y sabemos que no vamos a poder llegar sin agua andando al poblado más cercano, y se nos pone alguien, nos estableciera una oportunidad de tener un diamante o de tener una botella de agua, lo que nos dice es tampoco nadie en su sano juicio elegiría el diamante, habría que estar loco de atar. Es decir, la mayor parte de gente elegiría poder salvar su vida y elegiría el agua. ¿Por qué? Porque, como digo, son cantidades adicionales de agua o cantidades adicionales de diamante los que satisfacen una necesidad más o menos urgente del sujeto que está tomando la decisión. Dicho de otra manera, cuando tenemos, como la mayor parte de sociedades actuales, todas nuestras necesidades de agua, o al menos las más acuciantes, completamente satisfechas, una unidad adicional de agua, que es lo que importa, la unidad adicional, el marginalismo en economía, tiene un valor prácticamente nulo o cercano a cero, mientras que los diamantes, que son muy escasos en economía y por alguna razón, que básicamente son para presumir, son muy valiosos, pues si queremos presumir y apenas tenemos diamantes y no hay diamantes para todos, presumir mediante diamantes tiene un valor relativamente alto. Si tiene un valor relativamente alto y no hay diamantes para todos, resulta que el valor adicional de un diamante tiende a ser muy alto. Pero esto no significa que en todas y cada una de las circunstancias el valor de los diamantes vaya a ser mayor que el valor del agua. Y el ejemplo claro es el del desierto. Entonces, básicamente Menger tiene lo que llamamos una teoría de la utilidad marginal y en estas circunstancias, pues la utilidad marginal de Menger, como la explicita Menger, yo creo que es un poquito superior a otras versiones, a la versión de Jevons o de Walras o incluso a versiones que se enseñan hoy en los libros de texto. Sin embargo, si nos interesa saber cuáles son, es algo muy de detalle y es algo que no es tan importante ahora mismo. Si nos interesan saber los detalles, pues bueno, en el ciclo de preguntas podemos ver cuáles son los detalles entre la teoría de la utilidad marginal de Menger o la de Jevons y Walras. Siguiente punto, que es un punto crucial en todo el libro. De hecho, este punto sí es increíble, pervade todo el libro. La definición de bien económico y bien no económico. Es un concepto, como digo, clave en toda la obra. Como ya hemos quedado, la teoría de la utilidad marginal dice que básicamente el valor de las mercancías viene dado por la unidad marginal, por el extra, por aquel fin que puedo perseguir con una unidad extra del medio, del bien que sea. Entonces, la idea aquí que establece Menger con los bienes económicos, la definición de bien económico, sería aquellos bienes que no se encuentran en una cantidad suficiente para satisfacer todas las necesidades de todo el mundo. Yo he puesto este fondo tan bonito básicamente porque Menger de hecho pone este ejemplo de un bien no económico. Muy posiblemente en este poblado el agua no es un bien económico.
tienen todas las necesidades de agua que puedan suponer, que puedan imaginar, la tienen completamente cubiertos. Por cierto, otra cosa es que tener agua en la casa, eso es otro bien, eso es otro nuevo bien. Pero desde luego no tienen ninguna escasez de agua y muy posiblemente no parece que la vayan a tener. ¿Qué quiere decir esto? Pues al final que el agua sería un bien no económico, es un bien que no entra ni siquiera en el estudio de los economistas, pero ni siquiera entra en el carácter económico de las personas. ¿Y cuál es el carácter económico de las personas? Que tiene toda persona, incluso si no sabe que lo tiene. El primero es que cuando un bien es económico, otra vez repito, un bien económico es que aquel que no se encuentra en una cantidad suficiente para satisfacer todas las necesidades, cuando un bien es no económico, tendemos a generar un proceso de asignación. ¿Qué es un proceso de asignación? Como no se encuentra en cantidad suficiente para satisfacer todas las necesidades, algunas necesidades van a tener que dejar de cubrirse con ese bien. Es decir, hay algunas cosas que puedo perseguir con el bien que no voy a poder perseguirlas. Entonces, el primer punto y clave es la asignación, es la priorización. Le damos más importancia a unas necesidades que a otras y por lo tanto perseguimos las más importantes. El segundo punto importantísimo es que se evita el desperdicio del bien. Cuando un bien tiene valor económico, empezamos a preocuparnos por cualquier posible desperdicio que se esté haciendo. Resulta que hay alguien tirándolo, vamos a aprovecharlo, vamos a reciclarlo. No tiene sentido reciclar algo que no tiene escasez. Vamos a reciclarlo y a reutilizarlo. ¿Por qué? Porque es valioso. Si no fuera valioso y no nos permitiera perseguir más fines, ¿para qué vamos a reciclar nada? No tiene sentido económico. Y el tercero, que también es muy importante, incluso probablemente es el más importante que el del desperdicio, es que se intenta multiplicar la cantidad del bien. Bien tiene un valor muy fuerte para otras personas, yo puedo lucrarme, puedo incrementar mis posibilidades de consumo, puedo incrementar mis posibilidades de bienestar, simple y llanamente proporcionándoles ese bien si es que tengo facilidad para proporcionárselo, o por ejemplo en este pueblo tiene un montón de agua disponible para venderle o para traspasarle a otros lugares, a otros bienes. Entonces la idea es que cuando un bien es económico, entran de alguna manera a lo que Menger llamaba, de forma casi repetitiva, entra en la mente de los individuos economizadores. ¿Y esto qué significa? Como repito, se asigna a las necesidades más importantes y las necesidades poco importantes dejan de ser perseguidas, se evita desperdiciarlo, esto es importante, los bienes no económicos se desperdician porque no tienen valor ninguno, y en tercer lugar, y posiblemente uno de los más importantes, se multiplica en la medida de lo posible. Si podemos producirlo, lo producimos. Producir agua es difícil, pero no hay escasez de agua. En realidad lo que hay es escasez de agua dulce. Pues hacemos una desalinización y en las islas esto tiende a ocurrir. Las islas pues tienen desalinizadoras porque no tienen usualmente acceso a agua dulce o agua potable. Un punto clave, que este también es de toda la obra, que permea toda la obra de Menger, es el tema del tiempo. El tiempo es crucial y sobre todo aquí va a hacer una crítica, es una crítica que luego más tarde se la va a volver a hacer a von Baber, porque von Baber, aunque sea alumno directo de Menger, parece que Menger se enfadó con él varias veces, por algunos temas que parece que no entendió bien de su propio libro. Entonces, básicamente, ¿qué es revolucionario también en la idea de Menger en este libro? No importa el origen de los bienes. En economía no nos importa en absoluto de dónde vienen los bienes. Lo que importa es hacia dónde van los bienes, para qué se utilizan, cuál es su utilidad, qué necesidades va a satisfacer. Es decir, no importa para nada si el bien viene del trabajo, si viene naturalmente, nos lo da la naturaleza, si viene de que se ha fabricado una máquina, no importa. Es lo mismo, siempre asumiendo que tienen la misma calidad, es lo mismo una naranja que cojo de un árbol que ha sido desarrollado naturalmente que aquel que se ha plantado artificialmente. Entonces, ¿qué tiene en mente Menger cuando está planteando esto? Lo que está planteando es una crítica a la teoría objetiva. Es decir, el pasado no importa. Para los bienes lo que importa es un tema prospectivo, es decir, a qué se van a utilizar esos bienes, qué necesidades satisfacen. Es decir, es una crítica a la teoría del valor objetivo, es una crítica a la teoría del valor trabajo, es una crítica a la teoría del valor menos desarrollada del valor trabajo, que es la de los costes de producción.
También es una crítica a la teoría de la distribución ricardiana. La teoría de la distribución ricardiana es esa que nos dice, que por cierto todavía se utiliza en economía, esa que nos dice que el trabajo, podemos dividir los tipos de ingreso en una sociedad. El salario viene del factor productivo trabajo, el interés viene del factor productivo capital y los beneficios la renta viene del factor productivo tierra. Y luego algunos introducen ya de forma más moderna los beneficios como pago a los empresarios. Pero bueno, esa crítica o esa economía tripartita ha permeado hasta el día de hoy, eso de tierra, trabajo, capital, salario, renta, interés. Eso todavía hoy se estudia en la mayor parte de economías, de facultades de economía del mundo, y es precisamente la crítica que está haciendo Menger. Es que no me importa, para nada tiene ninguna razón de ser de dónde viene el bien, sino a qué se destina, a qué se dedica, hacia dónde va. Y ahora vamos a ver algunos... algún tipo de diferenciación concreta que hace Menger. Menger no lo hace aquí porque von Webber escribe más tarde, pero von Webber escribe una obra que la verdad que es una súper obra, que yo creo que podéis comentar en algún momento en SEADE también, que es su teoría del interés. Y de hecho su parte más divertida e interesante es cuando critica las obras de otro y luego él expone su propia teoría. Bueno, pues cuando expone su teoría, utiliza la teoría de la distribución ricardiana constantemente, von Webber. Entonces, Menger va a escribir un artículo nuevo más adelante que él expone su teoría de capital, donde dice que la teoría de capital de Adam Smith es una basura, casi lo dice así, de hecho es relativamente enfadado, y está claramente, aunque de forma indirecta, criticando a von Webber por utilizar la teoría de la distribución ricardiana. Más cosas, esto de la visión de la economía del pasado y el futuro me lleva a lo que pues, se suele denominar la teoría de la producción. ¿Qué es la teoría de la producción? Bueno, pues mirad, Menger nos dice, todo bien para que sea considerado bien tiene que satisfacer necesidades. Y ya hemos visto antes la diferenciación. Un bien económico es el que las satisface, pero alguna se queda sin satisfacer, y un bien no económico es el que las satisface, pero no hay escasez del bien. Pero nos dice, no hay nada en el bien que nos diga que tiene que ser satisfecho directamente la necesidad. Dicho de otra manera, la necesidad de hambre, y él pone este ejemplo concreto, la necesidad de hambre puede ser satisfecha directamente con pan. Es decir, si como pan, evidentemente, directamente se me quita el hambre. Pero también puede ser satisfecha con muchos otros bienes de forma indirecta. ¿Qué bienes serían esos? Pues, por ejemplo, los bienes que permiten producir el pan. Él pone el ejemplo, por ejemplo, de la masa de pan, del horno de pan, de la electricidad o la fuente de calor necesaria para hacer funcionar el pan. Entonces, lo que hay son algunos bienes que pueden satisfacer nuestras necesidades de forma directa, es decir, simplemente tener acceso al bien me sacia la necesidad, en este caso de hambre, y hay otras veces que los bienes satisfacen las necesidades solo de manera indirecta. Es decir, el horno de pan no me lo puedo comer, pero el horno de pan lo puedo utilizar para generar pan, que eso sí me lo puedo comer. Por lo tanto, hay algunos bienes que satisfacen las necesidades no de manera directa, sino de manera indirecta. Y aquí es donde entra también, es clave en toda su teoría de la producción, el tiempo. Nos dice, para que un bien, que es lo que él llama bienes, por cierto, bienes de consumo, él los llama bienes de primer orden, y bienes de orden superior son lo que usualmente denominamos bienes de capital, aunque él se cuida mucho en este libro de hablar de capital. De hecho, no habla mucho de capital, lo va a hablar en otro texto, mucho más adelante, como unos 20 años más adelante. Entonces, ¿qué nos dice que es necesario para que un bien de capital pase a ser un bien de consumo, para que un bien de orden superior pase a ser un bien de primer orden? Necesitamos dos cosas. Una es tiempo, como ya he dicho, es crucial. El proceso productivo se desarrolla en el tiempo, por cierto, es una de las claves de la teoría de las diferencias de la teoría austríaca versus la teoría neoclásica, es el concepto de tiempo. El concepto de tiempo es crucial y el otro es el concepto de bienes complementarios, es decir, el horno de pan por sí mismo y con tiempo no produce nada. Necesitamos la masa de pan junto al horno de pan, junto a electricidad o cualquier fuente de calor para tener un pan, o levadura y lo que sea, como se haga un pan. Entonces, al final, la idea es que no solamente necesitamos el bien y tiempo, necesitamos el bien y bienes que son complementarios, que es otro concepto clave en la economía austriaca. En general, todos los conceptos de teoría de producción y teoría de capital es donde, bajo mi punto de vista, la teoría austriaca es mucho más rica y además es un elemento diferenciador bastante importante con la teoría pues, más neoclásica o con lo que se suele estudiar en
pues en las facultades de economía. Y, ok, como digo, la teoría de producción, y lo he llamado aposta teoría de producción, usualmente muchos autores lo confunden con la teoría de capital. Menger aquí no está presentando necesariamente una teoría de capital. De hecho, lo va a presentar bastante más adelante, como digo, y lo va a presentar cuando critique a von Webber. Entonces, bueno, si os interesa ese tema de exactamente en dónde se diferencia la teoría de la producción de la de capital y sobre todo en dónde se están peleando, que es una pelea interesante y muy poco estudiada entre von Webber y Menger, pues lo mando a la parte de las preguntas. Otro tema que es claramente un aporte brutal de Menger es el tema de la teoría de la imputación. Mira, Menger es un tipo a los economistas en general, a los académicos se les suele criticar por estar en la Torre de Marfil, es decir, por liarse a pensar en su casa y no tener un contacto con el mundo real en el que están. Menger es curiosamente un tipo que llega a una teoría subjetiva y marginalista de los precios precisamente porque es un tipo muy práctico, es un tipo que se está fijando qué están haciendo la gente. No solo la gente, sino los empresarios. Ahora lo vamos a ver con la teoría de precios. Él tiene una teoría de precios que es muy similar a la teoría que se maneja en finanzas. ¿Por qué? Porque pues, el tipo va a los mercados financieros y observa cómo opera la gente. Y cuando observa cómo opera, intenta abstraerse del ruido que haya y sacar las relaciones teóricas más importantes. Entonces, una de las cosas clave que hace Menger no solamente es tener una teoría esto es genial, no solamente tener una teoría subjetiva del valor y marginalista del valor para los bienes de consumo, sino intentar analizar, y lo hace de manera bastante correcta, o muy correcta, de dónde proviene el precio o el valor, mejor el valor de los bienes de capital. ¿De dónde proviene el valor de los bienes de orden, que él llama o bienes de orden superior? Pues lo que nos dice es que tienen un valor derivado, como en finanzas los derivados. Un derivado básicamente ¿qué es? Un valor, un activo financiero que su precio está vinculado a un subyacente, que es un subyacente a otra cosa. Es un futuro sobre el precio del azúcar, depende del precio del azúcar. Entonces, por eso se llama derivado. Pues aquí también nos está diciendo, los bienes de capital dependen su valor de algo derivado. ¿Y qué es esa derivación o de dónde viene lo derivado? De los bienes de consumo, de los bienes de primer orden. Es decir, lo que nos está diciendo es que solamente los bienes de primer orden, solamente los bienes de consumo son objeto de valoración directa por las personas. Mientras que los bienes de orden superior, el pan, el horno de pan, las cosas que no se pueden consumir directamente, tienen valor única y exclusivamente porque en algún momento se espera que produzcan los bienes de consumo. Si por alguna razón, y esto Menger también es muy explícito y muy enfático en su libro, si por alguna razón se perdiera el vínculo, la conexión entre aquellos bienes de primer orden y los bienes que ayudan a producirlos, es decir, los bienes de orden superior, los bienes de orden superior perderían su valor de forma completa. Él pone un ejemplo con el tabaco. Dice, si por alguna razón la gente dejara de fumar, por lo que sea, completamente, ¿para qué sirven toda la producción de la planta de tabaco? Nos dice, pues no sirve para nada. Incluso la maquinaria de procesamiento de tabaco, a lo mejor la podemos readaptar para que sea maquinaria de procesamiento de cualquier otra cosa. Pero desde luego, tal como está, no vale para nada. Entonces necesitamos alguna otra forma de generar valor con esa maquinaria o la maquinaria no vale para absolutamente nada. Esto es lo que más tarde se llamó, él no lo llama así, pero más tarde se llamó la teoría de la imputación. Y es una teoría crucial en finanzas. De hecho, en finanzas básicamente así es como valoramos empresas, valoramos bonos, valoramos, sobre todo empresas. La forma de valorar si Apple vale más o menos es básicamente mediante esto, mediante un flujo descontado futuro, que básicamente es esto, teoría de la imputación, o muy similar a la teoría de la imputación. Bueno, llegamos a la teoría de los precios. La teoría de los precios de... Uy, perdón, que me voy ahí. A ver ahora. Ahí está. La teoría de los precios. La teoría de los precios de Menger es curioso, pero no está... Es medio extraña. ¿Por qué es medio extraña? Porque tiene dos secciones en su libro donde habla de esto. La primera sección, si habéis leído von Webber es mucho más claro, mucho más... su teoría de los precios es desde luego mucho más entendible, es más fácil para utilizar en un curso de economía introductorio. Y es básicamente, nos dice von Webber, el precio se determina por los demandantes y las demandas son utilidades marginales, es decir, para usos del bien, es decir, toda esta curva de demanda
básicamente es un montón de gente que los de aquí tienen una urgencia muy alta del bien y los de aquí pues no lo utilizan para prácticamente nada importante, pues lo utilizarán para algo, no sé, pero no le dan un valor muy fuerte. Y nos dice, por el lado de la oferta, los oferentes producen en función de su coste de oportunidad. ¿Qué es esto del coste de oportunidad? Bueno, pues cuántos bienes tengo que soltar, es decir, cuando yo ni siquiera tengo por qué producirlos, simplemente tenerlos, puede ser un comerciante, cuántos bienes suelto y eso genera una utilidad marginal positiva. Es dicho de otra manera, cuando suelto bienes, quiero decir, cuando los vendo, tengo menos cantidad de ese bien y cuando tengo poca cantidad de un bien, su utilidad marginal tiende a ser alta. Esto es como vender botellas de agua. Bueno, pues si al final vendo todo el agua que tengo, estoy en el mismo sentido, en el mismo ejemplo que en el del desierto que yo ponía antes. Pues me termino muriendo de sed. Por lo tanto, evidentemente no voy a vender todo el agua que tengo. Al menos me guardo un par de litros para no morirme de sed y posiblemente más para asearme o lo que sea. Bueno, esa es la forma donde se ve en el libro que está la teoría de precios suyo, es esto, básicamente, esto que os estoy diciendo ahora. Ahora bien, Menger, como digo, es un tipo muy... no sé si llamarlo un tipo muy curioso, un tipo muy práctico, un tipo que está muy enfocado en darle una base real a todos sus postulados. Por lo tanto, cuando está analizando una cosa que vamos a ver un poquito más adelante, que es el mercado de commodities, nos dice, mira, nunca hay un precio, siempre hay dos precios. Y él se fija evidentemente en los mercados financieros. Está diciendo, hay un bid y hay un ask. Los que estén acostumbrados a operar con un broker sabrán perfectamente a qué me estoy refiriendo. Un bid y un ask, básicamente cuando uno pregunta cuál es el precio de la acción de Apple, no está preguntando el precio de la acción de Apple, porque no hay uno, hay dos. La pregunta es, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres comprar la acción o quieres venderla? El precio de compra y el precio de venta no es el mismo, hay dos precios, son diferentes. Entonces, lo que él nos dice es algo bastante interesante y que es algo que desde luego aporta mucho a la discusión sobre la teoría de precios. Lo que él nos dice es, todo lo que hay aquí a la izquierda de lo que los economistas suelen denominar el punto de equilibrio, espero que estéis viendo mi ratón aquí, todo lo que está aquí a la izquierda es un intercambio que ya se ha dado. Es un intercambio de lo que los economistas llaman de forma, creo que muy torpe, los economistas neoclásicos en general, vaciarse el mercado. A mí no me gusta nada ese término, pero la idea aquí básicamente es todos estos que están aquí, los demandantes con más urgencia y los oferentes que valoran menos su bien, ya han intercambiado. Ahora, la pregunta es, ¿qué importa este precio? Este precio es un precio histórico y ya hemos quedado, para Menger, es crucial que el pasado no importa absolutamente para nada para determinar un precio, ni para un precio ni para absolutamente nada en economía. Más que como mucho para formarse unas expectativas. Y Menger no habla mucho, apenas, de hecho nadie hablaba en esta época de expectativas. De hecho, si algo bueno hace Keynes en economía es introducirla, probablemente lo único, introducir el término expectativas en la discusión. Bueno, ¿qué nos dice entonces? Lo que nos dice es que lo que importa es lo que está aquí a la derecha. Lo que importa es lo que está, curiosamente, que es a lo que menos, a la que prácticamente nadie le da importancia, lo que importa es esto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es que entonces todos estos son los que en economía se llaman submarginales. ¿Por qué se llaman submarginales? Porque son los que no han intercambiado. Son los que están a punto de intercambiar. Aquí hay un tipo que podría vender, pero a ese precio ya no le sale vender. Y aquí hay un tipo que podría comprar, pero a ese precio no le sale comprar. Bueno, pues el bid y el ask son estos tipos. Y estos tipos son los que importan ahora, no estos. Estos ya han intercambiado. Lo que nos importan son estos, son los nuevos. Entonces, claro, la pregunta aquí que nos dice Menger es, si tú quieres comprar, tú eres un demandante, tienes dos opciones. Te colocas aquí, es decir, colocas tu oferta. Oye, que quiero comprar una acción de Apple a $100. Entonces, a lo mejor estás por aquí y te colocas ahí y en algún momento, con suerte, tu orden de compra se ejecuta o a lo mejor no. O tienes la siguiente opción, ver quién es el primer tipo que vende, de los que no han intercambiado, el primer tipo que vende más barato. Y eso está aquí. Es el tipo que vende al ask price, al precio pedido, al precio alto, al precio de oferta, de hecho. Entonces, si tú quieres comprar y tu iniciativa es tuya, te vas a este precio. Por eso, cuando vamos a comprar la acción de Apple, siempre la compramos a un precio más alto que el del último intercambio, usualmente más alto, a no ser que justo cuando abra el mercado. Y la otra opción es, si tú eres un vendedor de la acción, tienes dos opciones. La coloco aquí a $300 y bueno, pues con suerte en algún momento algún comprador de estos, yo soy el submarginal, bajo aquí y algún comprador que quiera comprármela me la compra a 300 o a lo mejor nunca. O si quiero ir y tengo urgencia y quiero ir a venderla, tengo que ir al primer comprador potencial marginal, el que no ha comprado.
¿vale? Que está aquí. Por lo tanto, cuando quiero vender la acción de Apple, tengo que ir y venderla pues al precio de aquí, de la demanda, ¿vale? Y el precio de la demanda es el precio bajo, es lo importante, es el precio, lo que se llama el bid, ¿vale? El precio de la demanda. Menger nos dice, bueno, esto se puede entender bien en los mercados, dice, pero todo precio funciona así, absolutamente todo precio. Y luego tiene, esto ya no lo desarrolla él, se desarrolla un poquito más adelante por otros teóricos de la liquidez, aquí empiezan a aparecer, él dice que aparecen intermediarios, pero no se mete en concreto a ver cómo operan los intermediarios, pero dice que todo precio se forma así, bid-ask, confluencia de bid y ask, y todo lo que está aquí, que es lo que supuestamente es importante para los economistas, él no le importa absolutamente nada porque eso es el pasado. Bueno, ya veis que eso no ha permeado mucho en la ciencia económica, lo que ha permeado curiosamente es otra cosa. Bueno, vamos con el tema del valor de uso y valor de cambio. Y el tema de las commodities. Mira, valor de uso y valor de cambio es, evidentemente aquí es donde se nota que el libro tiene 150 años, el libro es muy moderno en muchas cosas, lo entendemos muy bien en muchas cosas, sin embargo, toda esta discusión del valor de uso y el valor de cambio es algo que ya en la economía actual solamente los neorricardianos comentan algo de esto y los marxistas también. Y por fortuna no hay ni muchos neorricardianos en el mundo ni muchos marxistas. Son más extraños todavía que los austriacos. Por fortuna. Entonces, pero básicamente en la época era muy normal hablar de esto. De hecho, estuvieron durante siglos hablando de valor de uso y valor de cambio. Y Menger, en este caso, pues no es una excepción. Entonces, él tiene una teoría sobre el valor de uso y el valor de cambio. Vais a ver ahora por qué ya no tiene sentido en la economía moderna hablar de esto. ¿Qué nos dice Menger que es el valor de uso? El valor de uso nos dice, mira, hay algunos bienes que reciben el valor directamente del sujeto. Es decir, reciben el valor directamente por lo que el sujeto, por la satisfacción que pueden ejercer en el sujeto. Mientras que hay otros bienes que su valor de uso es prácticamente para nada importante y la gente los valora por su valor de cambio. Es decir, hay bienes que dan poder de acceso a otros bienes si son valorados por otros sujetos. Dicho de otra manera, yo a lo mejor me regalan un diamante, lo que he puesto antes, y yo, ¿para qué leches quiero un diamante? Pues el diamante, pero yo no digo, cuando me regalan un diamante, no digo, no, hombre, no, llévate el diamante, ¿yo para qué quiero el diamante? No, trae el diamante para acá. ¿Por qué? Trae el diamante porque yo sé que el diamante tiene una venta fácil y además un precio relativo, a no ser que estén manchados de sangre, algo de eso, ¿no? Pero tiene una venta fácil y usualmente bastante, y sabemos que tiene un valor enorme. Por lo tanto, cuando yo estoy viendo el diamante, no estoy viendo el uso que le puede hacer el diamante, no digo, ay, qué bien, me voy a poner un collar con el diamante. Lo que yo digo es, ay, qué bien, no sé, el pedazo de coche, de carro que me voy a poder comprar con el diamante que tengo aquí. O lo que estoy viendo es, me voy a jubilar 5 años antes, gracias a que me han dado un diamante. Algo así. Es decir, lo que estoy haciendo es imprimiendo mi escala de valores, aquellas cosas, aquellas necesidades que voy a poder satisfacer vendiendo el diamante. Entonces, los economistas estuvieron mucho tiempo intentando resolver la paradoja del agua de los diamantes de esta manera, con el valor de uso y el valor de cambio. Y la verdad que, bueno, tiene su aplicabilidad, vamos a ver que Menger lo aplica bastante bien, sin embargo, pues fue un callejón sin salida durante mucho tiempo estos términos. Bueno, ¿cómo define Menger commodities? Esto es bastante interesante porque hay gente que quiere leer el último tema del libro de Menger, que es el de la teoría evolutiva del dinero, y no entiende nada. Porque no hay que leer el último, bueno, hay que leer el libro entero, pero como poco hay que leer el último y el penúltimo, porque él define commodity de una manera, y lo define en el penúltimo capítulo, lo define de una manera muy extraña. De hecho, es algo que no tiene para nada que ver con cómo definimos hoy un commodity. Nos dice Menger, un commodity es una mercancía que tiene mayor valor de cambio que de uso para un sujeto. Dicho de otra manera, el sujeto concreto solo mantiene el commodity porque quiere venderlo en algún momento. El concepto sería, no hay un concepto muy equivalente ahora mismo en economía, el más parecido que a mí se me ocurre es en contabilidad y es un concepto de inventarios. Es decir, el inventario usualmente para la empresa no es algo que digas, hoy qué bien, un montón de inventarios para comérmelos. Usualmente el inventario, sobre todo si son productos finalizados, es para venderlos. O si son productos semi-terminados es para finalizarlos y después venderlos. Entonces, cuidado porque cuando Menger habla de commodities y se va a meter ahora en esto, está hablando de esto. Y este es un concepto
que difiere mucho en cómo tratamos hoy un commodity. Un commodity es una cosa, es lo que tenéis aquí atrás, ¿no? Es un bien con escasa distinción, ¿no? Con poca posibilidad de distinguir por el lado de la calidad, ¿vale? Es un bien pues, relativamente homogéneo. Ok. Aquí es donde llegamos a, Iván ya lo sabe, ¿no? Uno de los temas que más me interesa a mí de Menger, ¿no? Él no lo llama así, por cierto, tampoco, la teoría de la liquidez, pero esto se lo hemos puesto a los que venimos después. ¿Qué nos dice Menger? Nos dice, mira, vamos a analizar las commodities. De hecho, como él lo llama, es la teoría de los commodities. Dice, los diferentes commodities, es decir, acordaros, commodities son aquellas mercancías que los sujetos no tienen para consumir, no tienen para utilizar, sino tienen para intercambiar. Entonces, lo que nos dice es, diferentes commodities tienen diferente vendibilidad. Y la vendibilidad de los commodities, y dice, esto es algo bastante evidente, ¿no? Hay cosas que se venden muy fácil y otras cosas que cuestan más vender. De hecho, por ejemplo, en administración de empresas se habla, o en general en contabilidad, de que empresas con bajos márgenes usualmente tienen alta rotación y empresas con altos márgenes usualmente tienen baja rotación. Una joyería es una típica empresa con alto margen y baja rotación. Y no sé, Walmart o un supermercado o pues Amazon opera con unos márgenes pequeñísimos, pero opera con una rotación enorme, es decir, gana poco por cada unidad, pero tiene una vendibilidad enorme. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Esto es un concepto que en general los economistas lo hemos metido mal en nuestra ciencia o nuestra disciplina, pero que es algo bastante evidente, que es que algunos bienes se venden muy bien y otros se venden muy mal. Y esto, desde luego, la gente de administración y la gente de contabilidad lo tiene mucho más claro que nosotros, y la gente de finanzas también. Entonces, Menger sí nos dice, oye, pues esta gente de finanzas tiene aquí un punto muy interesante para meter a la economía. Entonces, lo que él se pregunta es, ¿de qué depende la vendibilidad de los bienes? Hay bienes más vendibles y otros menos, pero ¿de qué depende de que unos bienes sean más o menos vendibles? Entonces, el primer punto que él considera crucial, hay 3 puntos, pero el primero que él considera clave es el uso. ¿Qué uso se le puede dar? ¿Cuántas necesidades satisface este bien? Si es un bien que satisface muchas necesidades de mucha gente, es un bien que va a ser muy vendible, que va a ser fácil venderlo. Si es un bien que satisface necesidades de medio mundo, pues va a ser muy fácil ir con ese bien al mercado y decir, ¡ay, qué bien, ya lo he vendido! Mientras que habrá otros bienes que sean muy específicos. Él pone en ejemplo de los libros de sánscrito, pero bueno, pone un montón de ejemplos, de pieles, por ejemplo. Oye, pues las pieles no las puedo vender en verano, ¿verdad? Bueno, no sé si vosotros llamáis a verano, invierno, invierno, verano, yo sé que es diferente por temporada, pero bueno, cuando hace frío podré vender abrigos de piel. Cuando hace calor, ahí en pleno, pues en pleno, voy a decir agosto, en pleno enero para vosotros, ¿quién leches vende un abrigo de piel? No hay posibilidad, ¿no? O a no ser que lo quieras utilizar luego cuando haga frío. Pero la idea es que hay bienes que tienen un uso muy extendido. O pensad otra cosa, en el trópico. Yo vivo en Guatemala. Aquí no vende nadie un abrigo de piel. ¿Quién en su sano juicio compra un abrigo de piel aquí? Siempre te lo pones y no te lo has terminado de poner y ya estás sudando como un cerdo. Entonces, no tiene sentido vender abrigos de piel aquí. La vendibilidad sería bajísima, ¿vale? Otro punto en el que difieren la vendibilidad de bienes. Acordaros, para la teoría de la liquidez es crucial que los bienes tienen diferente vendibilidad. Uno es los usos que se le puede dar, el segundo es el área en el que puede ser vendidas. Hay bienes que son muy particulares de una zona. Esto pasa muchas veces con las comidas. El mate que consumís en Argentina. Oye, pues el mate se podrá vender súper bien, o la hierba del mate o lo que sea, eso, la podrás vender muy bien en Argentina, pero sinceramente fuera de Argentina pues no se lo puedes vender a mucha gente, a argentinos que estén fuera de Argentina. Si no, no lo vas a vender, porque es algo increíblemente concreto del país. Pero bueno, creo que ese sería un buen ejemplo para Argentina. La idea es que aquellos bienes donde el área donde pueden ser vendidas es más amplia son bienes con mucha más vendibilidad, es decir, estás ampliando el mercado. Los bienes perecederos usualmente tienen problemas, sobre todo si son muy perecederos, tienen problemas en la vendibilidad. Uno no puede traer o importar, pues no sé, uno puede importar acero, no importa, el acero no se pone malo, pero el cemento no. El cemento usualmente tiene una vida útil muy, muy corta, de un mes. Entonces, si te quieres traer cemento de China, pues o tienes la cadena logística súper, que ahora está destruida, ¿no? Pero la cadena logística la tienes súper bien diseñada o se te va a estropear la mitad del cemento, ¿vale? El cemento sería un mal bien o un bien con poca vendibilidad. Y el tercero es el periodo de tiempo, que ya medio lo he anticipado, que es hay bienes que son estacionales.
Es decir, no puedo, lo que decía antes de las pieles, pero no sé, no puedo vender helados cuando hace frío, o es más difícil vender helados cuando hace frío que cuando hace calor. Por lo tanto, o vendo los helados que tengo ahora en la época ya de calor o estoy muerto. Otro ejemplo, que a mí es uno de los que más me gusta, que no pone Menger, son los juguetes. Supongo que en la industria de los juguetes no funcionaba así hace un siglo y medio. Pero la idea es que los juguetes o los vendes en Navidad o no los vendes. El 70-80%, dependiendo también del juguete, ¿no? Pero el 70-80% de los juguetes se venden para la campaña navideña, es decir, 2 o 3 meses antes de Navidad. Si no los vendes ahí, estás muerto. De hecho, por cierto, esta es una de las razones por las cuales hoy en día, con el desastre de la cadena logística, se dice que nos vamos a quedar sin Navidad. Esperemos que no sea verdad. Bueno, por lo tanto, fijaros, aquí lo que tenemos es que diferentes bienes tienen diferente vendibilidad. Menger no hace distinción entre el concepto de vendibilidad y liquidez. Para él son sinónimos. Vamos a ver, bueno, esto es para las preguntas quizá. Los desarrollos del siglo XX, la teoría de la liquidez, sí diferencian entre liquidez y vendibilidad, sobre todo cuando se analizan mercados de crédito, que es algo que Menger no hace ni aquí ni en otros textos. Pero para Menger es clave el concepto de vendibilidad o liquidez cuantitativa, es decir, número de usos que se le puede dar el bien, geográfica, es decir, área en la que puede ser vendida, y temporal, es decir, espacio de tiempo en el que se puede ser vendido. Para Menger, la mayor liquidez la tienen usualmente los metales preciosos, tanto a nivel cuantitativo como a nivel geográfico y temporal. Y esto nos lleva al último de los puntos del que os quiero hablar ya. Ya sé que yo hablo rápido y además mucho, así que ya estoy terminando, lo prometo. Es la teoría evolutiva del dinero. Que esta teoría curiosamente la teoría de la liquidez en la que está basada la teoría evolutiva del dinero no ha tenido tanta aceptación entre muchos economistas. Sin embargo, la teoría evolutiva del dinero sí, aunque ahora está muy en disputa. De hecho, la MMT, la teoría monetaria moderna, básicamente está en pelea con la teoría evolutiva del dinero y, por cierto, está ganando terreno. Es decir, aquí hay trabajo que hacer. Bueno, ¿cómo empieza Menger? Empieza probablemente con un problema en el sentido de que dice que toda economía primitiva, en el siglo XIX se utilizaban mucho estos términos, economía primitiva, gente civilizada, y civilizado que era, pues europeo, y todo lo demás es incivilizado a no ser que sean descendiente no necesariamente étnico, pero sí cultural de los europeos. Bueno, en cualquier caso, lo que quiere decir Menger es que hay un trueque y el trueque conlleva una doble coincidencia de necesidades. Esto es algo interesante porque ya las últimas investigaciones así antropológicas, ya empíricas, si lo queréis ver así, pues ha demostrado que quizá el trueque, lo que se hemos denominado trueque, pues estaba extendido entre sociedades primitivas, pero ya tenían algunas formas de crédito. Y esta es una de las críticas que hacen, probablemente la única buena crítica que ha hecho nunca alguien de la teoría monetaria moderna es esta. Y que, por cierto, ni siquiera es una crítica tan importante. Pero bueno, ahí os doy otra idea para posibles preguntas de hacia dónde ha ido esto en el siglo XXI. En cualquier caso, Menger empieza así, nos dice, oye, el trueque, doble coincidencia de necesidades, y esto genera problemas gravísimos. Es un problema que probablemente ya lo habéis visto en introducción a la economía. Son problemas de qué difícil es encontrar a alguien que yo quiero y que además quiera lo que yo tengo. Eso es un trueque, básicamente. Un trueque es un intercambio spot en el momento de mercancías sobre las que hay una valoración subjetiva, se dice, contrapuesta. Es decir, yo valoro más lo que tiene la otra persona y la otra persona valora más lo que tengo yo. Por lo tanto, lo que nos dice es, ¿cuáles son las posibilidades de que esto suceda? Son pequeñísimas. Entonces, lo que nos dice es que, esto es algo que también contaba, por ejemplo, Adam Smith, que es como si pusieran una camisa de fuerza a la división del trabajo. La división del trabajo no incrementa, y con ella la productividad, y con ella la producción, y con ella la producción en masa, no incrementa si no tenemos una forma eficiente de intercambio. Y el trueque es una forma muy ineficiente de intercambio. Bueno, entonces lo que él nos dice es, pero tenemos una gran ventaja, y es que nos apoyamos en la teoría de la liquidez que hemos explicado antes, y ya hemos quedado que diferentes bienes tienen diferente vendibilidad desde un inicio. Es decir, algunos bienes ya son más transables fácilmente que otros. Por lo tanto, algunos individuos se dan cuenta que es más fácil intercambiar, es decir, es más fácil llegar a la mercancía finalmente apetecida si intercambian la mercancía que ellos producen o que tienen por una mercancía intermedia que tenga más vendibilidad que su propia mercancía. Es
De hecho, en otro texto, Menger, no en este, en otro texto, Menger dice, vender es esto, intercambiar mercancías con poca vendibilidad por mercancías con más vendibilidad. Y comprar es lo contrario, intercambiar mercancías con alta vendibilidad por mercancías con poca vendibilidad, con poca liquidez. Pero esto no está en este libro, ¿no? Esto está en otro texto, en un texto sobre el dinero. Vale, entonces lo que nos dice es, pero aquí sí no lo dice explícitamente, muchos individuos se empiezan a dar cuenta de esto. Y dice, esto también es interesante, no hace falta que esto tenga que ser sincrónicamente. De hecho, no tiene sentido que sea sincrónicamente. De hecho, él era un evolucionista. En evolución nada ocurre sincrónicamente. De hecho, ocurre casi por accidente y cuando ocurre por accidente, algo que empieza a funcionar, el resto lo imitan y lo copian. Entonces, lo que empiezan a ocurrir es que algunos individuos se dan cuenta que está en su interés intercambiar por mercancías que tienen más vendibilidad que las suyas, porque así es más fácil encontrar a aquel que tenga la mercancía que él quiere. Este es el punto de Menger. Cuando esto pasa, hay algunas mercancías que ya tienen alta vendibilidad, que mejoran su vendibilidad porque un montón de gente que ni siquiera las quiere, las demanda como medio de intercambio indirecto. Es decir, ya tienen una demanda que llamamos demanda monetaria. Como digo, la gradualidad en el proceso es clave en Menger, es decir, esto no pasa, nadie es inteligente, nadie es tan inteligente como para darse cuenta, hombre, hagamos un dinero. Esta es una crítica, de hecho, de él, es una crítica en este libro, dice que no hace falta un acto de voluntad de la sociedad, además que la sociedad no tiene un acto de voluntad, que no hace falta que nadie se dé cuenta de esto. Lo único que hace falta es que unos pocos se den cuenta y el resto los imiten. Y automáticamente ya tenemos unas cuantas mercancías que empiezan a tener mucha demanda por encima de su demanda como medio de uso. Dicho de otra manera, tenemos demandas commodities y commodities monetarias, en términos de Menger, ya sabéis, commodity monetaria en términos que hemos definido anteriormente, es decir, en términos commodity como bien cuyo valor de cambio es mayor que su valor de uso, es decir, que no lo tengo para el uso, lo tengo para el cambio. Automáticamente nos dice, el dinero entonces no es una invención del Estado. No es necesaria ni una sanción pública, ni es necesario un acto legislativo, ni un acto del rey, ni ejecutivo, ni nada. No hace falta nada. El dinero surge espontáneamente. El dinero surge evolutivamente por la interacción de miles y miles y miles de seres humanos. Cada uno de ellos, con sus propios intereses, llevan a una situación en la que poco a poco se va honorando unas pocas mercancías como medio de cambio indirecto o como dinero o dineros. ¿Ok? Pero Menger no es tonto y se da cuenta de que evidentemente es 1871 y pues los dineros del mundo están, si bien no monopolizados completamente por el Estado, hoy ya sí, en el momento todavía no, sí están desde luego muy influenciados por el Estado. Entonces lo que nos dice Menger es, cuidado porque el Estado puede ayudar a influir en la elección del dinero. Dicho de otra manera, el Estado, que por cierto esto también lo dice él, usualmente solo molesta, es decir, el Estado solo está para, bueno, ¿qué os voy a contar a los argentinos con la inflación? Es decir, el Estado está para robarme a mí mi dinero, mi poder adquisitivo, pero el Estado también influye en esta elección. Cuando el Estado elige un dinero en el que pagar impuestos le da mucha vendibilidad al bien, al commodity en concreto, que le esté dando esa posibilidad de pagar impuestos. Además, puede exigir el legal tender o la ley de curso forzoso. La ley de curso forzoso usualmente también se malinterpreta. Ley de curso forzoso no es que obligas a todo el mundo a pagar en ese dinero, de hecho no puedes hacerlo, pero sí puedes obligar a una cosa muy concreta que también es muy importante, a descargar deudas, al pago de deudas. Es decir, el Estado te puede llegar y te puede decir, puedes pagar deudas con este dinero. Evidentemente, si el dinero es inflacionario y el dinero del Estado tiende a serlo, tú quieres pagar las deudas con un dinero inflacionario, porque en términos reales no estás pagando nada. Claro, luego esto impacta en el tipo de interés cuando se introducen las expectativas. Bueno, al final, ¿cómo nos define dinero Menger? Nos dice, es el dinero más líquido en una economía. Pero esto no significa que la liquidez sea única del dinero. Lo que nos dice es que hay bienes que no son dinero, pero que también son muy líquidos. De hecho, esto es lo que lleva a Hayek a acuñar el término, mucho tiempo después, como un siglo después, el término dinerabilidad. ¿A qué se refiere Hayek con dinerabilidad? Pues a esto, simplemente, pues a que bienes, a lo que se estoy explicando ahora, que hay bienes con diferente liquidez. A Hayek se le ha hecho también mucho caso en muchas cosas, en el tema de monedas, pues más o menos. Vale. Bueno, pues y lo último es que Menger nos dice, el dinero metálico
tiene una gran estabilidad por factores que determinan su valor. Es decir, los factores que determinan su valor, tanto en su demanda como en su oferta, son factores que llevan a una gran estabilidad. Por lo tanto, lo que nos dice es la estabilidad en la unidad monetaria es imposible, no hay una medida objetiva del valor ni la va a existir nunca en economía. Esto es algo que nos tenemos que acostumbrar los economistas. Pero lo más parecido que tenemos, si queremos medir en algo lo que más estabilidad tiene en comparación con ninguna otra mercancía en la economía, es en concreto el oro. Él dice metales preciosos, pero toda sociedad avanzada acaba en oro, siempre. Entonces lo que él nos dice es que el dinero, el mejor dinero posible, el más estable, el menos fluctuante, es el oro. Y bueno, luego tiene algunos comentarios sobre la acuñación, pero que como ya llevo casi una hora y yo creo que es lo que me había pedido Iván, pues lo voy a dejar ahí. Y bueno, pues muchas gracias y pues estoy pues disponible para cualquier pregunta, crítica o lo que necesitéis. Os dejo por ahí también mis redes sociales. La voy a dejar solo un par de minutos, no quiero hacer tampoco demasiada publicidad, pero bueno, pues lo que digo, gracias y para cualquier cosa estoy disponible. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Realmente excelente exposición. Tomate un vaso de agua, tanto que has hablado tan rápido. Y bueno, queda un rato, tal vez podemos extendernos unos 10-15 minutos, porque seguramente alguno tenga alguna consulta para hacer en la audiencia. Ya hay una pregunta de Juan Pablo, que dice: ¿cómo la crítica del crédito en las sociedades de trueque puede afectar a la teoría de Menger? No bueno, sé a la teoría de Menger... Sí. Perdón. Sí, a la teoría de Menger no le afecta en absoluto. Espera, vamos a hacer más. A la teoría de Menger le puede llegar a afectar. ¿Por qué? Porque Menger lo que nos dice es, Menger establece lo siguiente, aunque no lo establece él directamente, pero es fácil establecer esto. Los intercambios se dan de la siguiente manera. Hay trueque, después del trueque viene el dinero y después del dinero viene la deuda. ¿Por qué puede afectar esto? Porque sabemos que este vínculo que yo acabo de hacer es falso, es históricamente falso. Esto no pasó así. Lo que sabemos es que, por ejemplo, esto por cierto, probablemente ya se sabía también en el tiempo que Menger está hablando, lo que tenemos es que las sociedades, por ejemplo, el origen de la escritura sabemos que muchas veces era para llevar cuentas de quién debía qué a quién. Es decir, muchas veces se han desarrollado de forma también como en serendipia la escritura en base a la deuda. Por lo tanto, lo que sabemos es que la deuda muchas veces antecede o como mínimo ocurre a la vez que el trueque. Ahora bien, esto es lo que ha llevado a uno de los profesores que tuvimos con Iván en el máster, a Rayo, en su crítica a la teoría monetaria moderna, que la podéis leer, es un súper libro, es muy buen libro, de hecho, que a decir, ojo, porque la teoría monetaria moderna tiene razón antropológicamente, es decir, sí, esto pasó así, pero eso no significa que la teoría evolutiva del dinero sea falsa. ¿Por qué? Porque nos dice con quién intercambiamos con crédito, en base a quién intercambiaba en crédito y en base a quién intercambiaba en trueque en las sociedades primitivas. Y lo que nos dice es, en una sociedad pequeña, en una sociedad tribal, que usualmente está, relacionada con el número de Dunbar, no sé si lo conocéis, son aproximadamente el número de relaciones que podemos tener directas con personas, es decir, yo puedo ser amigo de Iván, pero no puedo ser amigo aquí de los 80, no os conozco personalmente a los 80, o como muchos he visto la cara más de uno, pero ya está. Por lo tanto, no puedo establecer, o tengo 5.000 amigos en Facebook, no tengo 5.000 amigos en Facebook, tengo 5.000 personas que estamos ahí interaccionando, pero no son mis amigos. Lo que nos dice es, en sociedades tribales de 150 personas, número de Dunbar, sí intercambiamos con crédito. Es decir, cuando a mí Iván me dice, por favor, me ha tenido mala cosecha, o Iván me dice, necesito un adelanto de mi cosecha, ¿por qué? Porque por alguna razón se me ha estropeado un utensilio o lo que sea, cuando yo tenga mi cosecha te lo devuelvo. En una sociedad tribal eso pasa, o una sociedad primitiva, poco desarrollada, eso pasa y puede pasar, y eso es un crédito, es un tipo de crédito, eso es el crédito que están de alguna manera esta gente de la MMT dice, no, esto es el origen es crédito.
Ahora bien, tú no intercambias con crédito con un completo extraño, porque no hay una relación de confianza. Es decir, yo puedo prestarle dinero a Iván porque es mi amigo, lo conozco desde hace un montón de años. Pero por mucho que me caiga muy bien Agustina, que la tengo aquí en mi otro lado, pues Agustina no la conozco de nada. Me pide dinero y digo, pues yo no sé si Agustina me va a devolver el dinero, no te conozco, no sé, vete tú a saber. Vete tú a saber cómo es Agustina. Vale, pues entonces, al final, el punto es, si yo quiero intercambiar con Agustina, no puedo intercambiar mediante el crédito porque no nos fiamos de nosotros. Entonces, lo que nos dice Rayo es, cuidado, porque con enemigos o con extraños, el crédito es imposible. Entonces, lo que está diciendo Menger sigue estando vivo. Ahora bien, sigue estando vivo, hay que hacer la aclaración que en pequeñas comunidades la principal forma de intercambio no es necesariamente el trueque, o al menos el trueque spot. Un trueque sí, pero un trueque diferido, que es básicamente una forma de crédito. Hay más que rascar sobre esto, pero básicamente esa sería mi primera impresión sobre el tema. Yo creo que es un tema que además solucionó muy bien Rayo, porque es una crítica dura. Es probablemente la única buena crítica de la teoría monetaria moderna es esta. Muy bueno, Dani, muchas gracias. Estoy poniendo en el chat, ya puse el link al canal de YouTube de Dani, puse el link al Twitter de Dani, pongo ahora el link al canal de YouTube de SEADE también, porque ahí va a estar colgada esta charla, también va a estar en el canal de YouTube de Dani, va a estar en ambos lugares, así que lo pueden consultar en ambos lugares. Paso a algunas preguntas, hay varias. Voy a leer algunas que estén relacionadas directamente con lo que estamos hablando. Por ejemplo, Jorge pregunta sobre China. Creo que pueden ver una entrevista de Dani con Juan Ramón Rayo sobre China en el canal de YouTube de Dani, así que si les interesa ese tema, los remito directamente ahí. Y José Tomás, ¿cómo explica el intercambio Menger? ¿Por qué se da? ¿Habla de la ley de asociación? Menger es un hijo de su época. Es decir, Menger está hablando como hablan otros muchos economistas de la época. ¿Qué significa hablar como economistas de la época? Tienen a Adam Smith en mente. Es decir, todo el mundo que hablaba algo tenía que hablar de Adam Smith, porque estaba bien o porque estaba mal. Entonces, Menger lo que hace es, por ejemplo, en este libro, lo que hace es decir, bueno, vamos a ver esta teoría que nos dice Adam Smith. Adam Smith nos dice, tenemos una tendencia natural a trocar, a intercambiar. Tenemos una tendencia natural a hacer intercambios. Lo que nos dice Menger es, esto es una tontería, porque tendremos tendencia a intercambiar hasta donde sea económicamente factible intercambiar. Dicho de otra manera, si no, pues yo le intercambio con Iván 100 pesos argentinos por $1, no sé cuánto estará, pero seguro que es alguna burrada así. Y luego me lo vuelvo a intercambiar, más, bueno, pues eso, qué desastre. Luego volvemos a intercambiar, claro, tendrá que ser en el mismo instante, porque mañana vale 200. Pero volvemos a intercambiar. Menger pone un ejemplo así, ¿no? ¿Para qué vamos a intercambiar constantemente si no tiene sentido hacerlo? Seríamos lunáticos. Entonces, Menger le empieza a criticar bastante esto, ¿no? En el tema de intercambio. Entonces, Menger establece cuáles son los límites al intercambio. ¿Cuáles son los límites al intercambio? Y lo que nos dice es hasta que marginalmente aquello que se da y aquello que se recibe se igualan. Esto, por cierto, no es muy diferente a lo que dice la microeconomía. A veces nuestras disciplinas, más austriaca o más neoclásica, se separan mucho, otras veces no. La microeconomía dice exactamente lo mismo, por otros medios, curvas de indiferencia y esas cosas, pero llegan a lo mismo. Entonces, en ese sentido, pues sí, en ese sentido está superado, y lo que nos dice la teoría del intercambio es sueltas mercancías y cuando tú sueltas una mercancía, su utilidad marginal sube. Cuando recibes otra mercancía, su utilidad marginal baja. ¿Hasta cuando intercambias? Hasta que se igualan. ¿Vale? Ese es un poco el punto. Por lo tanto, teoría del intercambio es esa. Y luego, la ley de asociación de Ricardo, ¿no? Que es la de ventajas comparativas, supongo, que es la que se está refiriendo, sí, pero vuelve a criticar a Smith en ese mismo punto. Lo que nos dice es, Smith dice, lo importante aquí es la división del trabajo. Y mira, está bien, la división del trabajo es importante, y nos dice, pues qué bueno que se divide el trabajo. Pero para Menger, lo importante no es solo dividirse el trabajo, sino que a la vez que se divida el trabajo, se profundice en la cantidad de bienes de capital que se producen en una economía. Dicho de otra manera, lo que está diciendo Menger
está bien dividirnos el trabajo, pero si nos vamos a dividir el trabajo ad infinitum y así porque sí, sin mucho, no tiene tampoco mucho sentido. Lo que potencia la producción y la productividad y la especialización es la división del trabajo para profundizar en la cantidad de bienes de órdenes superiores que se producen. Esto para él es clave. Por cierto, este tema luego va a ser, cuando von Bader ponga su libro encima de la mesa, que ya se destruye el marxismo completamente, básicamente en economía, aquí sí tiene mucha influencia los austríacos, empieza a ser muy importante acumular capital. Entonces todo el mundo habla de acumular capital, incluidos los autores soviéticos o prosoviéticos o los autores... Entonces esos son modificados a decir, bueno, pues ¿cuál es la clave del desarrollo? ¿Acumular capital? Pues acumulamos capital por medio del Estado. Y esto es lo que luego va a tener que deshacer Menger y Hayek, diciendo, cuidado, que no vale cualquier acumulación de capital. Tiene que ser una acumulación de capital diseñada, destinada, aunque eso sí está puesto en Menger, pero Menger no lo hace tan explícito porque no había necesidad en el momento, tiene que ser destinada a producir bienes de consumo. Esos bienes de consumo solo tienen valor, teoría de la imputación que hemos visto antes, solo tienen valor si satisfacen muchas y muy urgentes necesidades de los sujetos económicos, de los consumidores. Entonces, ley de asociación no la va a decir así, de hecho es un término que populariza, me parece que es Mises, creo, si no estoy mal. Bueno, ahí menos mal, ahí tengo de ayuda a Iván para cuando dudo. Pues es un término que populariza Mises, pero sí, la ventaja comparativa, ¿no? Dice que sí, pero cuidado porque ventajas comparativas dice solamente son aprovechables, solamente incrementa productividad si tiramos para abajo y hacemos más bienes de capital o bienes de orden superior. Muy claro, Dani. Te hago dos más. Una que acá se repite, relacionada con el último tema, la teoría evolutiva del dinero. Preguntan, bueno, ¿qué relación puede haber entre eso y las criptomonedas? ¿No? Este tema surge bastante cuando se habla de teoría monetaria. Sí, un tema del que habla Menger es cuando él está hablando de su teoría evolutiva del dinero, él la explica en muy pocos párrafos. De hecho, lo que yo he explicado básicamente es lo mismo que explica él, casi con lo rápido que hablo yo, os he resumido 5 páginas. Pero luego lo que él hace es hacer un análisis ya, si lo queréis, empírico, bueno, lo que se considera un análisis empírico en el momento, ¿no? Empieza a hacer un repaso histórico de los dineros que ha tenido el mundo. Entonces empieza a decir el ganado, empieza a decir del ganado se pasa al bronce, del bronce a la plata y de la plata al oro, ¿no? Y dice en muchos otros lugares, analiza México y dice pues en México lo que había era un intercambio ya relativamente desarrollado en base al cacao, en base a plumas de animales exóticos y cocos y cosas así. Y lo que nos dice es el dinero, para que sea dinero, se tiene que adaptar a las particularidades del lugar. Y, por ejemplo, una cosa interesante que no dice Menger es que cuando los españoles llegan a América se encuentran con que prácticamente hay formas de dinero, pero no hay formas de dinero metálicas. ¿Por qué? Porque no había metalurgia moderna. De hecho, la principal razón por la que los españoles arrasan con todos los imperios no es porque tienen cañones, ni armas, ni mosquetes. Eso es los mosquetes de la época, pegabas un disparo y hasta que pegas otro pasan un cuarto de hora. Entonces, lo que necesitaban, lo que tenían, de hecho, eran espadas de acero, que no tenían. Claro, los otros iban con una espada de madera o con una espada de bronce y vas con una espada de acero y clac, y la partes por la mitad a la otra y lo matas al otro, muy fácil. Entonces es precisamente por eso. Esa metalurgia moderna que no existía en esta parte del planeta es lo que provoca que los metales preciosos tengan una divisibilidad alta. No es fácil tener divisibilidad de una moneda de oro, ¿cómo la partes? Eso es imposible, es muy dificilísimo. Entonces, lo que nos dice Menger es lo siguiente, entonces, cuidado porque los dineros de los lugares se adaptan a las circunstancias y al desarrollo muchas veces también tecnológico del lugar. El ganado no podía ser dinero en América porque no había ganado y no había animales de tiro. De hecho, una de las razones por las cuales se suponía que una de las muchas, yo no creo que esa sea cierta, por las cuales se supone que los europeos eran más avanzados es porque tienen ganado y aquí no hay ganado, aquí había llamas, ¿no? Y eso no vale para nada. Entonces, bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, pero el punto es ese entonces. Ganado no puede haber aquí, por lo tanto tendrá que haber algún bien que esté adaptado aquí. Lo que nos dice también es que el cambio de un bien a otro es un cambio muy paulatino y muy lento. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a utilizar el bien como unidad de cuenta y sacarlo de la cabeza es muy difícil. Yo pongo siempre el ejemplo de gente, pues de mis padres, con las pesetas. En España se dejaron de utilizar pesetas hace ya 20 años. Cuando yo le pregunto a mi padre cuánto vale una barra de pan, sí me lo dicen en euros. Cuando le pregunto cuánto vale una casa, me lo tiene que decir en pesetas. No puede.
sea, la tiene aquí metido. Menger, por ejemplo, pone que al inicio del Imperio Romano, que es muy tarde en Roma, Roma tiene 1000 años, el Imperio Romano más o menos la mitad, al inicio del Imperio Romano, las monedas no tenían la cara del emperador. Bueno, empiezan a tenerlo justo ahí. Las monedas tenían una vaquita. ¿Y por qué leches tenía una vaquita? Ya desde hacía siglos se intercambiaban plata, oro y cobre. Sin embargo, la unidad de cuenta seguía siendo las cabezas de ganado, a pesar de que ya en el Imperio Romano no se utilizaban muy poco como dinero las cabezas de ganado. ¿A qué voy con esto? A que Menger nos está introduciendo un elemento que es lo que llamamos bienes red, aunque no lo está llamando así porque es un término muy moderno. ¿Qué es un bien red? Facebook o Zoom. ¿Por qué tiene mucha utilidad utilizar Zoom? Porque todos tenemos Zoom instalados en el ordenador. ¿Por qué tiene utilidad Facebook o Instagram? Porque todos estamos ahí. Bueno, pero es que, o Twitter, es que le han cancelado la cuenta a Trump, me voy a salir. Ya, pero salir te tiene un coste alto, porque te vas a otra red social y estoy yo solo. Y qué bonito estar en una red social yo solo, ¿verdad? Pues el coste de cambio es alto. El dinero es uno de estos bienes, es un bien red. El coste de cambiar es altísimo. Claramente una criptomoneda, aunque también tienen sus problemas gravísimos, una criptomoneda es mucho mejor dinero, aunque solo sea por el lado de la oferta, que el dólar. Pero el coste de cambio, el coste de ser un pionero es alto, muy alto. De hecho, esto es algo súper interesante, la crítica de Taleb, ¿no? La gente en las conferencias de Bitcoin se reúne en sitios donde pueden pagar en Bitcoins y pagan en dólares. Cago en la leche. Si esos pagan en dólares, ¿cómo va a ser eso dinero nunca? Bueno, es posible que llegue a ser dinero en algún momento, pero desde luego hay un proceso de cambio que es lento, tortuoso y pesado. Y durante ese proceso de cambio puedes tener unas ineficiencias enormes. Pensad vosotros con el peso argentino. Que tenéis peso argentino, que debe ser una de las peores monedas del mundo. No sé, solo Zimbabue y yo siempre pongo mucho de ejemplo a Argentina en mis clases, porque claro, es un desastre monetariamente hablando. Entonces, no sé, bolívares, dólares de Zimbabue y liras turcas. Con la lira turca estáis ahí peleando, a ver quién es peor. Entonces, y todavía tenéis la moneda. Claro, es que el coste de salirse es relativamente alto. Y a pesar de eso, supongo, eso lo sabrá Iván 100 veces mejor que yo, pero a pesar de eso, una parte sustancial de la economía estará dolarizada. Yo tengo la estimación que para Guatemala el 20% de la economía está dolarizada. Y el quetzal es una buena moneda, es decir, es una moneda, bueno, a ver, buena moneda no hay ninguna hoy en día del Estado, pero es una moneda menos mala que otras. Y a pesar de eso, la gente, cuidado, se medio dolariza. Bueno, por responder a la pregunta, ya sé que me preguntas la hora y te contesto cómo funciona el reloj. La respuesta es que el cambio, el switch hacia una criptomoneda tiene mucha incertidumbre, porque hay muchas criptomonedas, no sabemos cuál va a funcionar mejor. Las criptomonedas tienen un problema enorme, enorme, que todavía no se ha solucionado, que es que no tienen un sistema de crédito que haga compensaciones entre ellas. Lo más parecido que hay es el Lightning Network este de Bitcoin, y es mucho más inseguro que el sistema de crédito tradicional. Por lo tanto, la alternativa, el otro día había un tweet de un tipo que transferir $100 de Ethereum le costó $93. Eso no es una alternativa, lo siento. Hasta el peso argentino es mejor transfiriéndose. Entonces, y eso que Ethereum es 100 veces mejor que Bitcoin, su blockchain funciona mucho mejor. Al final, ¿cuál es la criptomoneda que va a funcionar? No lo sabemos, y el problema con las criptomonedas es que no tienen un valor de uso fuera del valor de cambio, lo que veíamos antes en términos de Menger. Si yo me quedo con una criptomoneda y no termina siendo la moneda o termina siendo desmonetizada completamente, mi pérdida de capital es completa. Entonces, eso evidentemente frena mucho la adopción de criptomonedas como moneda de reserva mundial. Muy bueno, Dani, muchas gracias por esta última respuesta. Me queda la idea de que Menger sirve mucho para entender de criptomonedas, ¿no? Digamos, realmente parece que has explicado mucho basándote en las enseñanzas de Menger. Bueno, no nos queda más tiempo, así que la última pregunta la voy a guardar. Lamento a todos los que no pude leerle su pregunta. Bueno, les agradezco a todos por participar. Dani Fernández, de vuelta, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte acá. Y bueno, sin más, los invito de vuelta a seguir participando de actividades de SEADE.
Y bueno, muchas gracias a todos, saludos, que tengan buenas tardes y muy buena semana. Hasta luego. Adiós, adiós.